Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro rincón favorito para estar al día de todo lo que se cuece en el mundo de las series otomanas. ¡Qué alegría teneros por aquí una vez más! Hoy vamos a hablar de algo que sé que os emociona tanto como a mí en las nuevas series turcas que están a punto de conquistarnos en 2025. Ya sabéis cómo son los turcos, nunca dejan de sorprendernos con sus historias llenas de pasión, drama, intriga y por supuesto, mucho amor. Así que preparaos un café turco bien cargado, poneos cómodos y acompañadme en este viaje por el futuro cercano de las telenovelas que tanto nos roban el sueño. Pero antes de empezar, un pequeño favor. Si sois nuevos por aquí y os encanta el mundo de las series turcas tanto como a mí, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo con todas las novedades, trailers, análisis y chismorreos del universo otomano. Somos una gran familia y nos encanta dar la bienvenida a nuevos miembros. Y si ya sois parte de esta comunidad, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Vuestros comentarios, likes y suscripciones son el motor que me impulsa a seguir trayendo contenido que os encante. Ahora sí, vamos al grano. 2025 se perfila como un año espectacular para las series turcas. Las productoras están preparando auténticas bombas que prometen superar todos nuestros niveles de adicción. Ya sabéis cómo son, ¿verdad? Empiezan con un simple me gusta y al final terminamos llorando a moco tendido a las 3 de la mañana. Pero nos encanta. Para empezar, hay fuertes rumores sobre una nueva serie protagonizada por Kerem Bürsin. Sí, nuestro Serkan Bolat. Parece que lo veremos en un papel completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Se habla de un drama histórico ambientado en la época del Imperio Otomano, donde Kerem interpretaría a un joven príncipe con un espíritu rebelde y atormentado. Imagínense la combinación de galantería, acción y ese toque melancólico que tanto le caracteriza. Las primeras imágenes filtradas muestran a Kerem con una barba impecable y atuendos majestuosos. Ya me estoy visualizando sufriendo y suspirando. Este drama histórico, del que aún no tenemos un título oficial, promete sumergirnos en las intrigas palaciegas de la corte otomana. Se rumorea que la historia se centrará en los conflictos internos de la familia real, las luchas por el poder y las conspiraciones que amenazaban la estabilidad del imperio. El personaje de Kerem, este príncipe rebelde, se verá envuelto en una trama de traiciones y alianzas inesperadas. Lo que más me emociona es la posibilidad de ver a Kerem en un papel que le permita explorar una faceta más oscura y compleja de su talento actoral. Adiós al Serkan Bolat adorable, hola al príncipe atormentado. Los fans ya están creando fanart y teorías sobre la posible trama. La Keremmanía está a tope. Además, se especula sobre quién será la actriz que interprete a la protagonista femenina. Los nombres que suenan con más fuerza son los de Farah Zeynep Abdullah y Serine Sarkaya. Imagínense la química entre Kerem y alguna de estas dos actrices. Sería una explosión de talento en pantalla. Pero Kerem no es el único que regresa. También se rumorea el regreso de Hande Erçel a la pantalla chica. Aunque no hay detalles confirmados sobre su nuevo proyecto, se especula que podría ser una comedia romántica con un toque diferente, más madura y con un humor más ácido. Después de su éxito en Senkalkam, Hande ha demostrado ser una actriz versátil y carismática, así que estoy segura de que cualquier papel que elija será un éxito rotundo. Además, los fans están esperando con ansias verla de nuevo en pantalla después de un tiempo enfocada en otros proyectos. La expectación es máxima. La vuelta de Hande a la comedia romántica, pero con un giro más sofisticado, suena realmente prometedor. Se dice que el guión está siendo desarrollado por un equipo de escritores reconocidos por su ingenio y originalidad. La historia podría centrarse en una mujer independiente y exitosa que, después de una serie de relaciones fallidas, decide replantearse su vida amorosa y buscar un compañero que la complemente en todos los sentidos. La comedia, por supuesto, estaría presente en las situaciones cotidianas y en los diálogos chispeantes entre los personajes. Pero también habría espacio para la reflexión y la emoción, explorando temas como la autoaceptación, la superación personal y la búsqueda de la felicidad. Algunos incluso se atreven a soñar con un posible reencuentro en pantalla con Kerem Bürsin, aunque de momento solo son rumores. Lo que sí es seguro es que Hande está buscando un proyecto que le permita mostrar su evolución como actriz y sorprender a su público. Estamos ansiosos por ver qué nos tiene preparado. Y hablando de comedias románticas, no podemos olvidarnos de Demet Özdemir.
Parece que la reina de las comedias románticas turcas tiene entre manos un nuevo proyecto que promete hacernos reír a carcajadas y suspirar de amor al mismo tiempo. Se dice que la serie estará ambientada en Estambul, en el vibrante mundo de la moda y la publicidad. Demet interpretaría a una joven diseñadora con un talento innato, pero con una vida amorosa caótica y llena de enredos. Ya me imagino las situaciones cómicas y los momentos románticos que nos esperan. Demet tiene una química increíble con sus compañeros de reparto, así que estoy segura de que encontrará al galán perfecto para hacernos soñar. Demet en el mundo de la moda simplemente perfecto. Ya me la imagino deslumbrando con sus looks y su carisma en las pasarelas de Estambul. La serie promete ser un escaparate de la vibrante escena de la moda turca, con diseños innovadores y tendencias arriesgadas. Pero por supuesto el romance será el hilo conductor de la historia. Se rumorea que el galán de Demet será un famoso fotógrafo de moda, un hombre atractivo y misterioso que la conquistará con su talento y su personalidad arrolladora. La relación entre ellos estará llena de altibajos, con momentos de pasión desenfrenada y otros de tensión y celos. Pero al final, el amor verdadero prevalecerá. Además, se espera que la serie cuente con cameos de diseñadores y modelos famosos, lo que le dará un toque aún más glamuroso y realista. Prepárense para suspirar con los romances y para inspirarse con los looks de Demet. Esta serie promete ser un éxito asegurado. Pero no todos son comedias románticas. Las series dramáticas también tendrán un papel importante en 2025. Hay un proyecto en particular que me llama mucho la atención, una adaptación de una novela clásica turca que explora temas como la familia, el honor y el sacrificio. La historia se centra en una joven que se ve obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella para salvar a su familia de la ruina. A partir de ahí se desencadena una serie de eventos que pondrán a prueba su fortaleza y su capacidad de amar. Se rumorea que el papel principal femenino será interpretado por una actriz joven y talentosa que está dando mucho que hablar en los últimos meses. Estoy ansiosa por descubrir de quién se trata. La adaptación de esta novela clásica promete ser un drama desgarrador y conmovedor. La historia, ambientada en una época indeterminada, nos transportará a un mundo de tradiciones ancestrales y valores inquebrantables. La protagonista, obligada a sacrificar su felicidad por el bien de su familia, se enfrentará a una serie de desafíos que pondrán a prueba su resistencia y su entereza. El matrimonio forzado será solo el comienzo de una vida llena de sufrimiento y privaciones. Sin embargo, a pesar de las adversidades, la joven encontrará la fuerza para luchar por su propia felicidad y para defender sus ideales. Se espera que la serie explore en profundidad los temas de la opresión femenina, la injusticia social y la importancia del amor y la solidaridad. La actriz que interprete a la protagonista tendrá un papel crucial, ya que deberá transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de este personaje complejo y lleno de matices. Los fans ya están especulando sobre quién podría ser la elegida. Los nombres que suenan con más fuerza son los de Afra Saraoglu y Dilan Cizek-Deniz. Cualquiera de ellas sería perfecta para el papel. Otro drama que promete ser un éxito es una serie sobre la mafia turca. Sí, ya sé que hemos visto muchas series de este tipo, pero esta tiene un enfoque diferente. Se centra en la vida de una mujer que se infiltra en una organización criminal para vengar la muerte de su familia. La serie promete mucha acción, intriga y momentos de tensión que nos mantendrán al borde del asiento. La protagonista es una actriz consagrada que ha demostrado su talento en numerosos dramas y que seguro que nos sorprenderá con su interpretación de este personaje complejo y lleno de matices. Esta serie sobre la mafia turca, con un enfoque centrado en la venganza femenina, suena realmente emocionante. La historia promete ser una montaña rusa de emociones, con escenas de acción trepidantes y momentos de tensión asfixiante. La protagonista, consumida por el deseo de vengar la muerte de su familia, se verá obligada a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a peligros inimaginables. Su infiltración en la organización criminal la expondrá a situaciones extremas que pondrán a prueba su integridad moral y su capacidad de supervivencia. La serie explorará los códigos de honor de la mafia turca, las luchas internas por el poder y la corrupción que corroe las instituciones. Además, se espera que la historia tenga un componente romántico, con la protagonista enamorándose de un miembro de la organización criminal. Este romance prohibido complicará aún más su misión y la obligará a elegir entre el amor y la venganza. La actriz que interprete a la protagonista deberá ser capaz de transmitir la determinación y la vulnerabilidad de este personaje atormentado.
Los fans ya están haciendo sus apuestas sobre quién podría ser la elegida. Los nombres que suenan con más fuerza son los de Tuba Büyüküstün y Beren Saat. Cualquiera de ellas sería una elección excelente. Además de estas series con actores ya consagrados, también hay muchas nuevas caras que están a punto de irrumpir en el panorama de las telenovelas turcas. Hay varios proyectos en desarrollo que apuestan por jóvenes talentos y que prometen refrescar el género con historias originales y personajes innovadores. Estoy especialmente emocionada por una serie que se centra en la vida de un grupo de jóvenes que viven en un barrio humilde de Estambul y que luchan por alcanzar sus sueños. La serie promete ser un reflejo de la realidad social de Turquía y abordar temas como la desigualdad, la pobreza y la esperanza. Esta serie sobre la vida de jóvenes en un barrio humilde de Estambul suena realmente prometedora. La historia promete ser un reflejo fiel de la realidad social de Turquía, con personajes cercanos y situaciones cotidianas en las que muchos espectadores se sentirán identificados. La serie explorará los sueños y las aspiraciones de estos jóvenes, sus luchas por superar la pobreza y la desigualdad, y su búsqueda de un futuro mejor. Se espera que la historia aborde temas como la falta de oportunidades, la discriminación y la importancia de la educación y el trabajo. Pero también habrá espacio para el amor, la amistad y la solidaridad. La serie mostrará cómo estos jóvenes se apoyan mutuamente para superar las dificultades y cómo encuentran la esperanza en los momentos más oscuros. Los nuevos talentos que protagonicen la serie tendrán la oportunidad de demostrar su valía y de conectar con el público a través de sus interpretaciones sinceras y emotivas. Esta serie promete ser un soplo de aire fresco en el panorama de las telenovelas turcas. Y para los amantes de las series históricas también hay buenas noticias. Se está preparando una superproducción sobre la vida de un famoso sultán otomano. La serie contará con un presupuesto millonario y un elenco de lujo. Se espera que sea una recreación fiel de la época y que nos sumerja en el fascinante mundo del Imperio Otomano. Los productores han prometido que la serie tendrá una trama llena de intrigas políticas, romances apasionados y batallas épicas. Estoy deseando verla. Esta superproducción sobre la vida de un sultán otomano promete ser un espectáculo visual impresionante. La serie contará con una recreación detallada de la época, con vestuarios lujosos, decorados fastuosos y efectos especiales de última generación. La trama explorará los entresijos del poder en la corte otomana, las conspiraciones palaciegas, las guerras por el territorio y los romances prohibidos. El sultán será retratado como un líder carismático y ambicioso, pero también como un hombre atormentado por las responsabilidades de su cargo. Se espera que la serie profundice en la vida personal del sultán, sus relaciones familiares y sus pasiones amorosas. Además, la historia mostrará el impacto de sus decisiones en el destino del imperio y en la vida de sus súbditos. El elenco de lujo estará encabezado por actores consagrados que darán vida a personajes históricos con gran realismo y emotividad. Los productores han prometido que la serie será una recreación fiel de la época y que nos sumergirá en el fascinante mundo del Imperio Otomano. Prepárense para un viaje épico a través de la historia. Por supuesto, esta es solo una pequeña muestra de lo que nos espera en 2025. Las productoras turcas están trabajando duro para sorprendernos con historias originales y personajes inolvidables. Y yo, como siempre, estaré aquí para manteneros informados de todas las novedades y para compartir mis opiniones y análisis sobre las series que más me gustan. Prepárense para un año lleno de emociones, dramas, romances y muchas series turcas. Bueno, ya hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este repaso por las series turcas que nos esperan en 2025. Hemos hablado del posible regreso de Kerem Bürsin en un drama histórico, del nuevo proyecto de Hande Erçel, de la comedia romántica de Demet Özdemir, de la adaptación de una novela clásica y de la serie sobre la mafia turca. Un año lleno de propuestas variadas y emocionantes. Quiero daros las gracias de corazón por haber visto este vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoos contenido que os guste. Gracias. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Cuál de estas series os llama más la atención? ¿Qué actores o actrices os gustaría ver juntos en una nueva producción? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis. Además, si tenéis alguna información adicional sobre las series que hemos mencionado, no dudéis en compartirla con nosotros. Y por último, pero no menos importante, un pequeño favor.
Si os ha gustado este vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor manera de demostrar vuestro apoyo y de ayudarme a seguir creando contenido que os encante. Vamos, no seáis tímidos, dadle al botón de me gusta y compartid el vídeo en vuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengáis una semana llena de series turcas. Adiós.